Vamos a los Estados Unidos, allí está la periodista Celia Mendoza. Hola Celia, Eduardo Serenellini. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Dónde estás ubicada? ¿En Washington? ¿Estás en Nueva York? ¿Dónde estás, Celia? En Nueva York. En Nueva York. Bueno, contame un poquito, lamentablemente siguen siendo número uno en cantidad de contagios y personas fallecidas en el mundo por la COVID-19. Que los Estados Unidos sobrepasó, según la Universidad Johns Hopkins, los 150.000 muertos por COVID-19 durante la jornada de ayer. Las autoridades sanitarias alertan el incremento del número y estamos viendo que tan solo también durante la jornada de ayer Texas sobrepasó a Nueva York con el mayor número de casos, y esto es crítico porque estamos viendo un incremento en estados del sur de los Estados Unidos, inclusive en California, que en el inicio de la pandemia había logrado hacer un control de esta enfermedad y ahora lideran en el número de casos. Y esto muestra que existe una medida, o por lo menos una idea de cómo se podría empezar a reabrir de una manera segura. Nueva York ha logrado, por lo menos hasta la fecha, mantener sus índices de infección por debajo del 1%, con más de 60.000 pruebas diarias en el estado de COVID-19 para tratar de identificar a aquellas personas que están infectadas. Pero a nivel nacional cada vez hay más preocupación, y esto lo ha dicho la doctora Deborah Birx, que es uno de los miembros del equipo de consulta de la Casa Blanca, quien ha estado viajando a los diferentes estados, en especial aquellos en el sur, y ha dicho que aquellos en el norte y centro estarían viendo un incremento en las próximas semanas de no tomar medidas significativas para poder controlarlo. Vimos como Texas, su gobernador ordenó el uso de mascarillas de una manera mucho más prominente, lo que ha permitido, según las autoridades sanitarias, que los números se hayan estabilizado. Inclusive en la Florida, donde tan solo el día de ayer se registraron más de 260 muertes, una de las cifras más altas en un periodo de 24 horas para ese estado, donde también están haciendo intentos significativos, en especial en el condado de Miami-Dade, en el sur de la Florida, para tratar de controlar los números. Mientras tanto, ¿qué ocurre con la actividad económica, Celia? ¿Están permitiendo que cada uno de los ciudadanos a conciencia abran y utilicen todo lo que tiene que ver con cada protocolo? Todo depende del estado, y esto es porque no se ha establecido una guía federal. Desde el inicio de la pandemia, la mayoría de los estados son los que han tomado cargo de esto. Estados donde hoy, por ejemplo, vemos un incremento significativo, abrieron mucho más rápido, según las autoridades sanitarias podría haber contribuido. En Nueva York estamos en la fase número 4, en la ciudad de Nueva York, que entró hace 2 semanas a esa fase, pero con restricciones distintas inclusive a las que se han hecho en esa misma fase en la parte norte y centro del estado de Nueva York, donde no había tantos casos. Recordemos que en el momento más álgido de la pandemia, más de 800 personas morían diariamente en la ciudad y en el estado de Nueva York, la mayoría concentradas aquí en la Gran Manzana. Y lo que se ha visto es que mantener los recintos cerrados en lugares urbanos donde hay mucha congregación de personas ha permitido que se controlen los números, evitar las congregaciones significativas, no a los gimnasios a puerta cerrada, no servicio de restaurante en zonas internas, que es lo que se ha mantenido en la ciudad de Nueva York, podría haber funcionado. Los departamentos de salud de cada uno de los estados están trabajando con la guía del Centro para el Control de Enfermedades, pero lo que sí hemos visto es que cada uno de los gobernadores son los que han tomado el liderazgo en ese proceso de reapertura, que ha permitido que estados puedan empezar, ya que la economía, a pesar de que estén abiertos los negocios, la gente, si no tiene la confianza de ir a estos lugares, simplemente no van. Y esto se ha visto en las últimas semanas, que a pesar de que los negocios están abiertos, las personas están tratando de evitar estos en los lugares donde hay un resurgimiento enorme. En la ciudad de Nueva York hemos visto que hay más restaurantes al aire libre, se han hecho medidas para que esto se mantenga. De hecho, los restaurantes al aire libre se mantendrán hasta el tema del Día de las Brujas. Entonces estamos hablando de octubre, finales de octubre, y para ello se han hecho medidas para que los restaurantes que no tienen espacios internos puedan tomarse partes de las calles, en especial durante los fines de semana. Así que lo que vemos es diferencias marcadas entre cada uno de los estados, con esa idea de tratar de reducir los números. Claro, el tema Florida, Miami, hablan de mucha juventud en las playas, por ejemplo. Así es.
Así es, parte de eso. Sin embargo, hemos visto que en los condados de Miami-Dade se han vuelto a cerrar algunas de las playas, en algunas de las zonas como en Jacksonville, que fueron abiertas mucho antes que cualquiera de los otros lugares. Es una de las áreas que ahora ha visto un resurgimiento y han empezado a tomar medidas individuales. La Florida, a diferencia de estados como Nueva Jersey, Nueva York o Connecticut, el gobernador DeSantis no ha tomado medidas que cubran a todo el estado. En estados como los que acabo de mencionar, pero también en los Pensilvania, Rhode Island, Massachusetts, Delaware, en su momento se unieron como bloque para tomar medidas regionales y de esta manera tratar de combatir la pandemia. Y esto tiene que ver básicamente con la idea de que no hay una frontera física para este virus y que si hay medidas que de pronto son restrictivas en una zona pero no en otra, las personas podrían ir de un lugar a otro y simplemente traer el virus. Y esto es algo que se le ha criticado al gobernador. Él asegura que él está manejando la pandemia de una manera adecuada. Hay que esperar y ver qué sucede con las cifras. Lo que sí es claro es que existe preocupación porque la economía, así se reabra la economía, así inician las clases escolares, mientras la gente no tenga la confianza, mientras sigan habiendo casos significativos, simplemente no podrá salir adelante. Y esto lo vemos con las últimas cifras que se acaban de dar durante esta jornada acerca de la reducción del crecimiento económico y el déficit del país, donde se está viendo una contracción enorme y esto obviamente empieza a generar preocupación mientras el Senado y el Congreso de los Estados Unidos estudian un segundo paquete de rescate económico. A ver, paquete de rescate económico, situación de salud compleja, la situación económica también, y en medio de todo esto, campaña política. ¿Qué actitud está tomando el presidente Donald Trump y Biden, ¿no? En forma entre uno y otro. Vemos una marcada diferencia entre los dos, no solamente políticamente, sino también en la manera en que están manejando las campañas. Joe Biden se ha mantenido en Delaware, que es su casa, desde allí hace sus conferencias de prensa, ha tratado de tomar del todo la idea de hacer todo virtual, tratar de no generar ningún tipo de controversia cuando se trata de acercarse, no usar la mascarilla. El presidente hasta hace poco habló acerca de la mascarilla de una manera más positiva, hasta ese punto se había negado un poco a utilizarla. Estuvo justo ayer en Texas trabajando con la comunidad allí, firmó un documento, sin embargo ha recibido fuertes críticas porque la gente no tenía distanciamiento social y obviamente no tenían las mascarillas. Estamos hablando de una zona donde los números han crecido significativamente. Sin embargo, él asegura que él está combatiendo el virus, que está haciendo su trabajo y que las cifras bajarán y que se deben reabrir las escuelas. Ahora, en medio de todo esto, hace alrededor de 2 horas puso un tweet en su cuenta de Twitter asegurando que debido a lo que él considera que podría ser problemas electorales con las elecciones, con la posibilidad del uso de voto por correo, algo que no ha sido confirmado por ningún tipo de investigación, y hay que recordar que se hizo una investigación durante el inicio de su administración. Está pidiendo que posiblemente se pospongan las elecciones, algo que no ha pasado en la historia de los Estados Unidos, ni en la Primera, Segunda Guerra Mundial, tampoco durante la pandemia de la influenza, donde se llevaron a cabo elecciones, y al mismo tiempo durante la Guerra Civil estadounidense nunca se ha dado. Ahora, a ver, Celia, perdón, ¿suspender o retrasar? Retrasar. Retrasar. ¿Y eso beneficiaría a quién? ¿A Donald Trump? Posiblemente lo beneficiaría teniendo en cuenta las encuestas que se dan hasta el momento. Según la mayoría de las encuestas que se han dado, estaría por delante Joe Biden, y estamos hablando de encuestas que incluyen a la cadena de noticias Fox, quien entregó indicadores o números que podrían estar mostrando un avance de Joe Biden. Sin embargo, esta decisión no está en las manos del Ejecutivo, esto queda en las manos del Legislativo, el Congreso y el Senado, que hay que recordar tiene una mayoría demócrata en la Casa y una mayoría republicana en el Senado, y donde obviamente habrían demandas y cuestionamientos, porque estamos hablando de algo que no tiene precedentes y que generaría algo que no se ha dado en la historia de los Estados Unidos, y es un cuestionamiento a la base y la raíz de este país, que son elecciones democráticas y una transición pacífica del poder. Celia Mendoza, periodista desde los Estados Unidos. Gracias, Celia.